Lo leo, buenos días. Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase virtual, ¿no? Clase que corresponde al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Les estoy presentando un cuadro. Observen ustedes el cuadro que se les está presentando. Observen, miren. Hay personas de diferentes partes del Perú, ¿no? Observen sus trajes. Una persona de la región andina, una persona de la región amazónica. Hay personas de la costa, tienen diferentes vestidos, la vestimenta es diferente, los instrumentos musicales. Miren todo lo que se desarrolla en este gráfico. Esto está referido a lo que es identidad, ¿no? Cómo esta persona se identifica con su zona de origen, su vestimenta. De igual manera, esta señorita que ustedes ven que representa a la zona andina, aquí tienen personas que representan a la costa, ¿no? Y que acá hay, miren, acá hay un letrero donde dice todos somos Perú, ¿no? Vemos también, ¿no?, un programa contra la violencia. Este cuadrito está representando lo que es una cultura y lo que es mi identidad, ¿no? Ellos están saliendo a la calle representando, pues, sus diferentes manifestaciones, ¿no?, culturales de su zona de origen, y también a través de este pasacalle, porque esto es un pasacalle, esto ellos van a dar un mensaje, pues, al resto de la población. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es, ¿no?, hablar de lo que es mi identidad, ¿ya? Identidad. Pero antes de ingresar a lo que es identidad, es importante recordar, ¿no?, lo que es cultura, ¿no? Cultura vendría a ser todo lo creado, todo lo aprendido y compartido por todas las personas que conforman un grupo social, ¿ya? En el cuadrito que acabo de señalar, ¿no?, esto lo podemos definir como una cultura. ¿Por qué una cultura? Observen, ¿no? Los trajes diferentes se identifican con la vestimenta de su región, ¿no? Están expresando una manifestación de sus pueblos, ¿no? Están dando un mensaje a un determinado grupo de pobladores, ¿no? Aquí observan ustedes casas, ¿no? Casas, construcciones que han sido creadas por el hombre. Todo eso vendría a ser, pues, lo que es una cultura, ¿ya? Entonces, brevemente nosotros tenemos que saber, pues, que el concepto de cultura, ¿no?, está relacionado, pues, ¿no?, a lo que es la, la parte, las creaciones, ¿no?, lo aprendido y compartido por los seres humanos que están conformando un grupo social. Quiere decir que cultura es un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de hablar, un modo de sentir que comparten los hombres y mujeres de una sociedad, ¿no? Lo que observamos nosotros en el cuadrito que les estoy presentando, ¿ya? Entonces, tú me preguntarás, profesor, ¿la Semana Santa será una cultura? Claro que es parte de una cultura, ¿no? Profesor, en mi casa mucho le gusta cocinar el cuy chartado. Otros me dirán, profesor, en mi casa les gusta mucho la preparación de la mazamorra, ¿no? El tocosh, la mazamorra de tocosh, la mazamorra de calabaza. ¿Era cultura? Claro,
todo eso forma parte de la gastronomía. Y la gastronomía es una cultura, ¿no? Profesor, mi abuelita cuando viene de la sierra usa su vestimenta con muchos colores, ¿no? Viene con sus sandalias, ¿no? Y viene con sus mantas. Profesor, ¿será una cultura? Claro, eso es parte de la vestimenta de su lugar, su costumbre, su conducta, ¿ya? El sistema de creencias, los valores, los conocimientos y saberes que los miembros de una sociedad comparten y transmiten de generación en generación a través del aprendizaje. Eso es una cultura. Por eso te estaba señalando que lo que tú ves en el cuadrito es una cultura. No te olvides, ¿no? Será el sistema de creencias, los valores, costumbres, conductas, conocimientos y saberes que los miembros de una sociedad comparten y transmiten de generación en generación a través del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una cultura. Si nosotros en estos momentos comparamos, si el hombre peruano, vamos a tomar el hombre peruano, la mujer peruana, en estos momentos de tan, podemos decir, un momento donde hay una enfermedad, ¿no? El coronavirus, ¿no? Tiene prácticamente a todo el Perú, pues, en un toque de queda, donde las personas no pueden salir o pueden salir hasta un determinado horario. Por eso, todas las personas del Perú en estos momentos estarán demostrando su cultura, no todas. Aquellas personas que cumplen las reglas, las disposiciones emanadas por el gobierno, aquellas personas que no ponen en riesgo la vida de su familia, no ponen en riesgo su vida, esa persona sí demuestra su cultura. Aquella persona que se queda en casa. ¿Y qué pasa con aquellas personas que salen a la calle a cualquier hora porque les da la gana? Esas personas, ¿no? Que al salir a la calle no llevan su mascarilla, no llevan su documento de identidad. Esa persona que sale a las 8, 10, 12 de la noche, sacan a pasear a sus perros, ¿demostrarán su cultura? No, no están demostrando una cultura. Pero sí tienen cultura, pero no lo están demostrando, ¿no? Ellos están incumpliendo las normas. ¿Por qué? Porque ellos no son conscientes de que al salir, ¿no? En demasía a las calles, ¿no? No respetando las leyes, las normas emitidas por el gobierno, pueden adquirir una enfermedad, en este caso coronavirus, y llevarlo a su casa. En su casa van a contagiar al resto de la familia. Estas personas no están demostrando su cultura, ¿ya? Ahí es importante que vayas analizando. Y las principales características de la cultura son las siguientes, ¿no? La cultura es una conducta aprendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos aprenden de su propia experiencia y también de la experiencia de otros. A este aprendizaje se añade su capacidad de emplear símbolos como el lenguaje, ¿ya? Por eso se dice que es una conducta aprendida, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una tarea, ¿no? Lo presento al profesor, el profesor revisa mi tarea y me hace la observación,
de mi tarea y me indica que revise, ¿no?, determinado punto que está mal. Entonces, yo lo tengo que revisar y ese punto que está mal lo tengo que resolver de tal manera que cuando lo vuelva a revisar el profesor, el punto que me observó esté correcto. Pues cuando el profesor me observó el punto que yo hice mal, pues aprendí más, ¿ya? Eso es una conducta aprendida. La otra característica dice que es un todo estructurado. ¿Por qué? Porque la cultura se caracteriza por interrelacionar costumbres, instituciones, valores y creencias. La variación de uno de sus elementos cambia el todo, ¿ya? Otra característica es un modelo de interpretación de la realidad. La cultura no solo está compuesta por conductas, sino también por formas de pensar, ¿no?, por diferentes ideologías y de interpretación del mundo, ¿no? Pues, un modo de interpretación de la realidad, por ejemplo, la religión. Nosotros vemos en este momento que hay muchas religiones, ¿no?, que interpretan sus principios, ¿no?, de diferentes formas. Luego viene otra característica que dice que es compartida de manera diferenciada, donde cada grupo social vive la cultura de distinto modo, según categorías de edad, género, estatus socioeconómico, procedencia, ocupación y bien. Esta característica indica que la cultura es compartida de manera diferenciada, se explica de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de nuestros abuelos. Nuestros abuelos estaban acostumbrados a vestirse de una forma muy diferente, ¿no?, a la forma en que nosotros nos vestimos en la actualidad. Antiguamente, pues, los abuelitos, ¿no?, cuando habían elecciones de autoridades, realmente todos ellos iban con ternos, bien peinaditos, bien besaditos sus zapatos. Para ellos, pues, era muy importante la presentación, ¿no?, en lo que es la elección de sus gobernantes. Hoy en día, ¿no?, las personas que tienen 18 años y pueden votar, su forma de vestir es diferente. Ya no ves que los jóvenes, incluso los adultos, ya no van con terno, sencillamente van con ropa así muy diferente a la de antes. Su camisa así, eh, simple, su pantalón de igual manera, pero no van como la forma en que iban nuestros abuelos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, pues, tenían otro tipo de pensamiento, otra forma, pues, de demostrar su, lo que nosotros conocemos como la, lo que se conoce como la identidad nacional, ¿ya? Otro principio, otra característica nos indica que la cultura es simbólica. ¿Por qué? Porque la cultura se transmite a través de un conjunto de símbolos como el lenguaje. Otra característica es un dispositivo de adaptación. Las conductas, las creencias, las ideologías y otros más se acomodan en muchos casos a las circunstancias y desafíos del medio natural y social para buscar soluciones ingeniosas que se generalizan en la práctica
y se transmite de generación a generación. ¿Sí? Importante lo que es una cultura, ¿no? Si tú, por ejemplo, ¿no? Eres un creador, eres un compositor, ¿no? Compositor, ¿no? Te gusta ser arreglista, compositor y cantar, eso es parte de una cultura. Nuestros, nuestros abuelos, por ejemplo, a ellos les gusta, por ejemplo, cocinar el cuy chatado. Es parte de su cultura, su gastronomía, ¿no? Eso es muy importante que tú lo tengas muy en cuenta, ¿ya? Por eso eh, tenemos nosotros que tener en cuenta lo que es una cultura, ¿no? ¿Y qué será la interculturalidad? ¿Qué será la diversidad cultural? La diversidad cultural es, es la coexistencia de culturas múltiples en una sociedad y esto se va a manifestar en los espacios donde conviven grupos con tradiciones diferentes. Un ejemplo de diversidad cultural es tu salón de clase, es tu barrio, es el mercado donde acudes. ¿Por qué? En tu salón de clase, tus amigos provienen de diferentes lugares. Los padres de tus amigos también provienen de diferentes lugares y cada uno de ellos han traído, en este caso a Guaral, sus diferentes costumbres, tradiciones, gastronomía. Por eso te decía, en tu salón de clase es una diversidad cultural. Si tú vas al mercado, vas a encontrar también pues gente de diversos lugares del Perú. Vas a encontrar gente pues vestida de diferente manera, gente que va a estar vendiendo diferentes tipos de productos, ¿no? Eso también es una diversidad cultural, ¿no? El mercado es un espacio donde conviven diferentes grupos, ¿no? Con tradiciones totalmente diferentes. El clase, el mercado, el mismo barrio, ¿no? Conformado pues por gente que provienen de zonas diferentes del Perú, ¿no? ¿Y qué será la multiculturalidad? La multiculturalidad es un concepto, pues, que propicia la defensa del derecho de cada uno de los grupos culturales que vive dentro del país a desarrollarse plenamente con igualdad de oportunidades frente a los demás, ¿ya? Eso concierne a lo que es la diversidad cultural. ¿Cómo será la diversidad cultural en la escuela? Te lo acabo de explicar, ¿no? Tú sabes que la escuela está conformada pues por niños, por niñas, ¿no? Por adolescentes, y la familia proviene de diferentes orígenes técnicos o geográficos. Esto convierte a la escuela, esto convierte a la escuela en un lugar donde se reúnen muchas tradiciones particulares y formas distintas de ser y de entender el mundo, ¿no? Importante tener en cuenta lo que nos habla en cuanto a la cultura. El cantar el himno nacional será parte de nuestra cultura, claro. El cantar parte de nuestra cultura,
El himno nacional es parte, forma parte de nuestra cultura. ¿Ah? Y, recuerdo un caso, por ejemplo, de un niño que pensaba pues que los actos cívicos eran una pérdida de tiempo, ¿no? Un día la profesora le preguntó a este niño, ¿no? Que por qué no participaba en los actos cívicos de su institución educativa. Este niño le preguntó, pues, le respondió de que era una pérdida de tiempo, ¿ya? Pero este niño era un gran atleta. Un día fue seleccionado para representar a su patria, ¿ya? Este niño tenía su entrenador y su entrenador lo preparaba. Al final de cada preparación le decía, hoy corres por el Perú. Y él se grabó esa frase. El día que le tocó competir, recordó mucho esa frase de su entrenador. Y quedó primero en la carrera. Al llegar primero a la carrera, al ser premiado, ¿no? Él, él asume el primer lugar y esa parte le llaman el podio, ¿no? Sube, le dan su medalla de oro por ser primer lugar y entonan el himno de su país y también pues izan la bandera de su país. Este niño se, ¿no? Tuvo una gran alegría, ¿no? Y cantó a voz fuerte su himno nacional. O sea, se sintió importante y ahí comprendió la importancia que tenía la participación de los actos cívicos, ¿no? Un caso muy importante, ¿no? De que estoy manifestando. Entonces estamos hablando de una identidad, ¿ya? Ahora, es, debemos conocer nosotros lo concerniente a lo que es la identidad, ¿no? Y sobre todo, pues, la identidad cultural, ¿no? Una identidad cultural, ¿no? Cuando hablamos de identidad cultural, vamos a hablar, pues, de aquellos elementos comunes que están afianzando nuestro sentimiento de pertenencia a un país que posee rasgos propios que nos hacen sentir peruanos, ¿no? Como si yo te preguntara, ¿qué sientes cuando una persona, un extranjero te dice peruano? O te pregunta de qué país eres y tú le respondes, yo soy peruano, ¿no? Y tú das una respuesta así, una respuesta muy fuerte, muy segura. Dices, yo soy peruano. ¿Qué significa ser peruano? ¿Mm? ¿Qué significa ser peruano? ¿Mm? Entonces, tú tienes que tener muy en cuenta que ser peruano significa que nosotros estamos orgullosos de tener una historia muy rica, una historia tan rica, ¿no? Que otros países la desean tener, ¿ya? Tenemos pues, ser peruano significa tener una gastronomía amplia. Ser peruano significa pues querer a nuestra familia, querer a nuestros amigos,
Ser peruano significa cumplir con nuestras responsabilidades, cumplir con nuestras obligaciones, el respetar, ¿no? Respetar lo ajeno, respetar a nuestros semejantes, ¿no? Tener una convivencia, ¿no? Tener costumbres, respetar todo ello. Eso es una identidad cultural. Es, eso es ser peruano. Eso es ser peruano. ¿Ya? El cantar el himno nacional, por ejemplo. ¿No? El, el prestar atención cuando hay un izamiento de la bandera del Perú. Eso es ser peruano. Entonces estamos hablando de una identidad cultural. ¿Ya? Ya podemos nosotros definir la identidad cultural como el conjunto de rasgos propios, como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Eso es una identidad. ¿No? Por eso que en el cuadro que yo te estoy presentando, ¿no? Aquí tenemos cultura, tenemos identidad también, ¿no? Profesor, identidad, ¿por qué? Observa bien el cuadrito. ¿Por qué identidad? Al inicio te dije por qué. Miren, orgulloso de sus vestimentas, orgulloso de transmitir sus costumbres, sus creencias, orgulloso, ¿no?, de dar a conocer determinado tipo de música, orgulloso de transmitir mensaje de identidad. Acá dice, todos somos el Perú. ¿No? Debemos sentirnos orgullosos, por ejemplo, hoy en día, con este problema del coronavirus, cuando pasa la policía, ¿no?, cuando pasan los médicos. ¿Qué hacen los peruanos desde su casa, desde sus balcones? Los aplauden, le dan las gracias porque ellos los están cuidando. Eso forma parte de nuestra identidad. Eso es importante que tú valores. Valora tu familia. Valora tu institución educativa. Valora tus tareas. Valora el esfuerzo que hacen tus padres. Valora el esfuerzo que hace tu amigo. Eso es lo que se conoce como identidad. ¿Ya? Es importante que tú tomes muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, ahí yo te estoy enviando, ¿no?, unas hojitas de, de regreso al colegio, del primer día de clase en el colegio, ¿no? Observa tu hojita, ¿no? En el primer día de clase en el colegio, según la hojita, te vas a reunir con compañeros. Tú que estás en el primer año, te vas a reunir con compañeros que provienen de otras instituciones educativas. Vas a conocer nuevos amigos, nuevas amigas, ¿ya? Vas a conocer diferentes personas, es decir, vas a conocer a los padres de tus amigos, de tus amigas, como también a los docentes que enseñan en esa institución educativa, ¿no? En la hojita tienes ahí la participación de varios alumnos con una profesora, ¿no? Ahí está Matilde Quispe, Stephanie Johnson, Evaristo Sánchez, Carlos Hoy, Nampín Santa Cruz y Manuel Fernández. Luego
en el segundo cuadro de la misma página, de la misma hoja, la profesora se da cuenta del material que tiene en su aula. Por eso dice, este grupo es muy interesante y tienen mucho que compartir y aprender unos de otros. Aquí hablamos de convivencia. Convivencia también lo tienes ahí en el cuadrito. ¿Ya? Y hay unas preguntas que tú tienes que responder, ¿no? El título es De regreso al colegio. ¿Cómo son los personajes? Eso tú lo vas a tener que resolver. ¿Ya? ¿Qué opinas de los nombres y apellidos de los personajes de la historia? ¿Cuáles serán sus orígenes? Entonces tú más o menos ya te das cuenta. ¿Cuáles serán sus orígenes? ¿Ya? Y a ti, ¿qué te caracteriza? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? Significa dónde naciste, dónde vives. ¿Ya? ¿Qué características conocemos en nuestros nombres? ¿Qué características reconocemos en nuestro nombre? Habría que preguntarle también a papá o a mamá por qué me puso, por ejemplo, por qué me puso Julio. Pues tu papá te va a decir, ah, te pusimos Julio porque tu abuelito se llamaba Julio, o que naciste en el mes de julio, quizás. Es como un ejemplo, ¿ya? Ese es como un ejemplo, ¿ya? Luego tienes ahí otra hojita relacionado a mi identidad y mis relaciones sociales con el lugar donde vivo. Esta hojita se refiere pues a cómo el lugar donde tú vives influye en tu identidad, ¿no? Si tú en tu casa, por ejemplo, en tu casa, tu familia, vamos a poner tu hermano mayor es mecánico, tu papá también es mecánico, y tu mamá le ayuda a tu papá y a tu hermano, pues, en la mecánica. Ese sistema de trabajo va a influenciar en tu identidad. ¿Por qué? Porque tú vas a valorar el trabajo de ellos. Tú vas a sentirte agradecido por el trabajo de ellos, porque a través de ese trabajo, pues ellos van pagando todos sus estudios, porque a través de ese trabajo, ¿no? Ellos generan ganancias para poder alimentarte, para poder vestirte. ¿Ya? Por eso se dice que ese grupo influye en tu identidad. ¿Ya? Si ellos dicen, un ejemplo muy claro, dice tu mamá, ah, yo soy de la Alianza Lima, tu papá, yo soy de la Alianza Lima, tu hermano, yo soy de la Alianza Lima, influyen en ti. De tal manera que cuando te pueden preguntar, ¿y tú de qué grupo deportivo eres? Dirás Alianza Lima. ¿Por qué? Porque lo escuchas hablar constantemente a ellos. Eso es un ejemplo nada más. ¿Ya? Recuerda que todos somos miembros de una familia, ¿no? Que es única, que tiene sus propias características, sus propias costumbres y rutinas. En la familia se crean los primeros lazos afectivos, en ella aprendemos a convivir, pues nos da los primeros modelos de cómo debemos relacionarnos. Sin embargo, no siempre estos modelos son positivos, ¿ya? No, no siempre son positivos, pues a veces se puede presentar situaciones de conflictos y actitudes negativas que afectan nuestras emociones y sentimientos. En el cuadro número 2 que te estoy enviando, cuyo, cuyo subtítulo es ¿Cómo influye mi familia en mi manera de ser? Hay un caso de Carlos y María.
¿Ya? Hay un caso de Carlos y María, ¿no? Y hay una actividad individual que tú vas a tener que responderla, ¿ya? A- Todas estas preguntas están referidas al caso de Carlos y María, ¿ya? Y algunas, algunas te lo asocian a tu persona, ¿ya? Por ejemplo, en la letra D de la actividad número 2, te dice, ¿cómo participas en las actividades de tu familia? ¿Cómo participas tú en las actividades de tu familia? ¿Cómo distribuyen las tareas? ¿Te parece justa la distribución? ¿Por qué? Es una pregunta muy personal, ¿no? Cuando te dicen cómo participas en las actividades de tu familia, pues ahí te están preguntando pues la distribución de tareas, tú puedes decir, profesor, yo participo en las actividades de mi familia de la siguiente manera, ¿no? Los sábados en la tarde o domingo, yo ayudo a barrer la casa, la sala, el patio. Mío y mi hermana, su tarea es ayudar a mi mamá en la cocina, mi papá se pone a limpiar todo lo que son los muebles, etcétera, etcétera. Esa es una distribución de tareas en el hogar, en la familia. Ahora, si aquí te dicen, a ver, Julio, tú los domingos vas a ir a comprar, a hacer las compras al mercado. Aquí en esta última pregunta, ¿no? Te dicen, ¿te parece justa la distribución? ¿Por qué? Pues tú vas a tener que explicar si está muy bien, está mal, ¿ya? Luego tienes tú en la tercera hoja, mi familia y mi institución educativa. Ahí tienes tú, ¿no? Otro caso, ¿no? ¿No? Dice, en la institución educativa, Carlos tiene un profesor que ha venido de la ciudad y que se esmera poniendo actividades para que las chicas y los chicos pregunten y participen más. Y te da un caso ahí. Al final tienes una actividad, ¿no? Que vas a responder, ¿no? A, ¿qué experiencia de tu entorno escolar consideras que influyen en tu forma de ser? ¿Por qué? ¿Crees que de alguna manera tu forma de ser influye en tus compañeros, ¿no? Y profesores, ¿de qué manera? Eso es lo que hay que responder, ¿ya? Importante que tú me respondas. La respuesta la tienes que enviar a mi correo, ¿ya? Las respuestas a mi correo. Puedes tomar fotos, o escribes tú eso, pero envíalo a mi correo, ¿ya? Yo las respuestas las voy a esperar hasta las 3 de la tarde, o sí, hasta las 3 de la tarde, la voy a esperar. La respuesta me la mandas a mi correo es Víctor Cipán Dulanto, todo con minúsculas, todo junto. Víctor Cipán Dulanto, arroba Gmail, o sea, g.mail, ¿no? g.mail.com. Ese es mi correo. Me envías tu respuesta. Espero hasta las 3 de la tarde. Pasa 3 de la tarde, yo ya no reviso. Es una tarea. Pasa a las 3 de la tarde, ya no reviso ya. Así que, terminado el video, ponte a trabajar las actividades. Tienes 3 actividades que te estoy dejando. ¿Ya? Recuerda, recuerda, ¿no? Cómo mis relaciones en el lugar donde vivo forman parte de mi identidad. Crecemos en una familia, vamos a una institución educativa, somos parte de un barrio, aprendemos a convivir con los demás
y sentimos los espacios en que nos relacionamos. Desde pequeños nos creamos una imagen de quiénes somos a partir de cómo las demás personas se relacionan con nosotros, ya sea en nuestra familia, en nuestra institución educativa o nuestro barrio. Así, de cierta forma, estas personas influyen en nuestra manera de ser y también nosotros influimos en ellos. Sin embargo, aunque tengamos características en común, seamos de la misma familia, del mismo lugar, hablemos el mismo idioma y tengamos la misma edad, somos diferentes unos de otros, porque tenemos algunas características que nos distinguen de los demás. Claro, acá está el cuadro. Cada uno de nosotros tenemos características totalmente diferentes. ¿Ya? Si bien muchos de nosotros compartimos las mismas experiencias, estas nos impactan de manera distinta. Las sentimos, las comprendemos y reaccionamos ante ellas de un modo particular. Todo esto va modelando nuestra manera de ser, quiénes somos y cómo nos ven los demás. Es decir, estamos hablando de nuestra identidad. Esta identidad que es el resultado de las distintas experiencias que vivimos con las y los demás en diferentes contextos y ambientes. El conocer, entender y participar de esos contextos nos permitirá un mejor desarrollo personal. ¿Ya? Entre las características de los contextos es posible distinguir lo geográfico y lo social. En lo geográfico, ¿ya? En lo geográfico, un ejemplo. Si vivo en una zona con muchos árboles, con muchas plantas, es probable que aprenda a disfrutar más del silencio y la naturaleza. ¿Ya? Si vivo en una zona muy poblada en la ciudad, es más probable que me sienta cómodo con la bulla y la multitud. En lo social, ¿no? En lo social es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? El lugar donde estoy creciendo, donde puedo desarrollar gustos por diferentes actividades, música o juegos. Ya, jóvenes, entonces no se olviden, estoy esperando sus respuestas a través del correo que le he dado. Tienen 3 actividades. Escriban, tomen foto de lo que ustedes crean conveniente y me lo envían al correo. Yo los espero hasta las 3 de la tarde. Pasadas las 3 de la tarde yo ya no reviso esos trabajos. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda, quédate en casa. Cumple con las normas. ¿Ya? Valora tu vida. Gracias. Nos estamos viendo, jóvenes.